13 días haciendo una gira ministerial con el presidente de la misión. Recuerde que por la gracia del Señor, sobre los hombros de este servidor reposa la vicepresidencia nacional. Son 600 iglesias que hay en Colombia, interamericanas, y nuestra tarea es estar pendiente de que todas las congregaciones avancen, crezcan. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Usted sabe que la iglesia es viva. Amén. Y la iglesia debe crecer. Amén. No es que si hay posibilidad, no, es que debe crecer. Entonces a uno como directivo le llegan casos donde hay iglesias interamericanas donde hace 3 años no hay un solo bautismo. Y esa es la razón de ser de la iglesia del Señor. Recuerden que la orden que Jesús dio es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia debe estar en completa función de la gran comisión. Para eso existe la iglesia en la tierra, para hacer discípulos. Pero encontramos iglesias que llevan 3 años y no bautizan a una sola persona. Iglesias que se le entregaron a un pastor con 100 personas y a los 2 años, en vez de haber 100, hay 60. O sea, la iglesia va para atrás. Entonces, cuando estas cosas ocurren, nos corresponde a los directivos ir a verificar que todo esté marchando bien. Y bueno, el Señor nos ha ayudado. Fueron unos días intensos de talleres continuos de 8 de la mañana a 6 de la tarde con los pastores y líderes de 4 distritos. El día jueves y viernes estuvimos en el distrito Urabá, ahí en Apartadó, con 220 pastores y alrededor de 150 líderes. Y ahí estuvimos instruyendo, capacitando por las Escrituras para que la iglesia del Señor avance. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y yo creo, mis hermanos, que estamos en un tiempo donde el Señor está levantando hombres y mujeres dispuestos a servirle a Él. Amén. Siempre he dicho que Dios no va a usar a alguien por el apellido que tenga, ni por el lugar donde nació. Usted se da cuenta que David allá estaba cuidando ovejas y de allá lo sacó el Señor y lo puso como rey sobre una nación. Dios anda buscando son corazones dispuestos como el suyo y como el mío. Y si está dispuesto a que el Señor nos use, mi hermano, prepárese para que el Señor haga cosas gloriosas y preciosas. Amén. Y a su nombre, levante una de sus manos al cielo y diga conmigo: heme aquí, envíame a mí. Otra vez, heme aquí, envíame a mí. Muy bien, esta mañana yo quiero entonces recordarles que tenemos vigilia hoy. Recuerden que dijimos que el cupo era limitado, solo 70 personas. Tenemos un pequeño problema. Y es que tenemos ya ¿cuántos inscritos, amor? Como 86. Entonces, los hermanos que ya se inscribieron para la vigilia es lo que deben venir. Si alguno de ustedes no se inscribió, no vaya a venir porque ya no hay cupo. El aforo no nos los permite. Entonces, solo los que se inscribieron vengan a la vigilia hoy de 8 de la noche a 1 de la mañana. Yo sé que va a ser un tiempo espectacular. Todas las iglesias interamericanas en Colombia vamos a estar vigilando en ese tiempo. Y bueno, lo que no se lograron inscribir no significa que se va a quedar dormido en la casa. No, ustedes de casa también pueden hacer la vigilia, orando, cantando, leyendo la palabra con su familia. No necesariamente hay que venir al templo para buscar de Dios. En la casa también se puede hacer, y a su nombre. Entonces, mis amados, damos gracias a Dios. Hoy muchos hermanos no van a venir en la mañana porque vienen para la vigilia. Ya nos escribieron: pastor, yo voy para la vigilia, no voy en la mañana, pero en la vigilia ahí estoy. Entonces, gracias damos al Señor por eso. Bien, recuerda entonces que este mes de octubre es el mes de la Biblia, porque el 31 de octubre de 1517, un monje alemán llamado Martín Lutero clavó 95 tesis. Esas 95 tesis eran 95 argumentos o postulados bíblicos acerca de que el catolicismo o el cristianismo, que se le llamaba en ese momento, por donde iba no era. Y Martín Lutero, siendo un monje católico, cristiano, porque hasta ese momento era una sola línea de pensamiento doctrinal que había, después de ver muchísimas cosas, entre ellos una de las cosas que a Martín Lutero no le gustó fue las llamadas indulgencias que los sacerdotes hacían.
¿Qué eran las indulgencias? Era cómo la Iglesia Católica iba a las casas de las personas y les vendían la salvación de su alma. Entonces las personas daban un dinero a la Iglesia Católica y entonces ahora sí podían firmar las famosas indulgencias. Martín Lutero vio muchas cosas, entre eso las indulgencias y otras cosas más, y él se levantó entonces a realizar unas reformas que se llaman las reformas protestantes. No solo hubo un reformador, hubo muchos reformadores, pero el más notorio y el más prolífero se llama Martín Lutero. Hermanos, a partir de esa fecha, 1517, se partió el catolicismo y el cristianismo. Nosotros somos cristianos protestantes. Esa es nuestra marca, nuestra identidad. Si usted dice que solo es cristiano, entonces lo van a considerar como un católico en muchos lugares del mundo. Uno tiene que decir cristiano protestante. Decir que en 500 años que llevamos de protestantismo, nosotros nos hemos permanecido firmes en lo que es las Sagradas Escrituras. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Recuerden que lo que le conté hace 15 días, que la Iglesia Católica las misas las hacían ¿en qué idioma? En latín. Entonces ellos leían una Biblia que se llama la Vulgata, una Biblia traducida por San Agustín, y era la Biblia en latín. Solo los sacerdotes tenían acceso a las Escrituras. Ellos eran los únicos que podían leerla, interpretarla. Pero bueno, Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán, y a medida que la gente leía la Biblia, iba saliendo del engaño que durante muchísimos años habían tenido. Y bueno, es una historia muy interesante. Yo quiero motivarlo para que este mes de octubre usted pueda leer libros de la Reforma Protestante, los 5 pilares de la Reforma Protestante, que la recordaremos en los próximos domingos. Pero es un mes para la iglesia cristiana muy, muy especial. Se lleva a cabo la famosa Reforma Protestante. Yo voy entonces esta mañana a comenzar con todos ustedes un taller sobre la Biblia. Voy a estar hoy, el próximo domingo, 3 domingos, voy a estar compartiendo un taller sobre la Biblia. Le motivo que saque agenda porque le aseguro que en su mente no va a recordar todo lo que vamos a estar hablando estos domingos. Escríbalo, y más porque voy a hacer evaluación. O sea, cada domingo antes de yo retomar el taller voy a hacer evaluación de lo que compartí. Entonces, le motivo para que tome allí notita. ¿De qué vamos a estar compartiendo estos 3 domingos? Un taller entonces sobre la Biblia. Amor, ¿me presta por favor la tuya? Ok, muy bien. Esta Biblia está escrita es una traducción llamada Reina Valera. Lo vamos a hablar más adelante cuando hablemos de las traducciones modernas de la Biblia. Todos ustedes deben saber por qué se llama Reina Valera. Andresito, ¿tú sabes? Eso. Reina Valera. Ingrid, ¿por qué se llama Reina Valera? Oye, Yair, ¿por qué se llama Reina Valera? Porque la escribió Casiodoro de Reina. No la escribió, la tradujo. Eso la tradujo Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que eran 2 españoles. Entonces ellos son los que traducen la Biblia al español, una de las tantas versiones en español que tenemos, y se llama Reina Valera por Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Se tomaron los 2 apellidos de los traductores y por eso se llama así. De eso lo hablaremos algunos de estos domingos cuando hablemos de traducciones modernas de la Biblia. Muy bien, pero el punto que quiero decirles es que cuando la Biblia se escribió, la Biblia no se escribió en papel, como ustedes y yo la tenemos. Una hermana en una ocasión pensaba que así se había escrito la Biblia y decía, ay, es que yo me imagino a Abraham andando con su Biblia en papel para arriba y para abajo. No, la Biblia antes de llegar a ser papel pasó por una cantidad de materiales antes de que se inventara el papel en el mundo. 3 materiales entonces importantísimos para recordar esta mañana en que la Biblia se escribió. Entonces el primer material en el que la Biblia se escribió fue en piedra. Tenía que ser tallado. De hecho, la primera porción de la Biblia la escribió Dios mismo. No fue Moisés cuando subió a recibir las tablas de la ley que Moisés talló. No. Dios mismo con su dedo, literalmente dice Éxodo, que Dios le dio las tablas de la ley en piedra. El primer material entonces en el que se escribió la Biblia fue en piedra. Pero ¿qué ocurrió? Bueno, que a medida que Dios iba dando ordenanzas
para ir tallándolas en piedra era como difícil, era muy pesado. Entonces llegaron los rabinos judíos y se dieron cuenta que, imagínense, ¿qué tal uno cargar el libro de Génesis en piedra? ¿Cuántos carros tendría usted que pagar para traer el Antiguo Testamento en piedra acá al culto? Entonces el material, uno, era muy pesado, muy difícil de tallar, y más todo lo que Dios mandaba. Entonces pasó un segundo material a escribirse en la Biblia, que fue en papiro. Ya los papiros se hacían con algo que se llamaban las plantas de juncos, y los papiros comenzaron a ser el segundo material en el que la Biblia comenzó a escribirse. ¿Qué pasaba con el papiro? Bueno, el material no era muy resistente, entonces había que estar transcribiéndolo constantemente, y los rabinos judíos decidieron que debían conseguir un tercer material que no fuera tan frágil, tan delicado. Entonces ellos empiezan a escribir la Biblia en algo que se llama el pergamino. Ya los pergaminos sí se hacían con pieles de animales. Por supuesto, el pergamino ya era un material mucho más resistente, era un material que podía demorar un poco más, y hubo otros materiales más donde la Biblia se empezó a escribir. Pero esta mañana, para no llenar tanto la mente de ustedes con información, tenga pendiente estos tres materiales. ¿Cuál es el primer material donde escribió la Biblia? Piedra, segundo papel y luego tijera, ¿cierto? Piedra, perdóname que tengo 2 hijas y mantengo jugando con ellas, entonces ya no se le sale inconsciente. Piedra, papiro y pergamino. ¿Cómo se abría el pergamino? Se abría de manera horizontal. ¿Listo? El papiro se abría de manera horizontal, mientras que el pergamino se abría de manera vertical. De hecho, los reyes, cuando mandaban cartas, las mandaban o en papiro o en pergamino. Pregunto, a ver si alguno de ustedes sabe, cuando Jesús vino a la tierra, ¿en qué leía las escrituras? ¿En papiro o en pergamino? Ok, en pergamino. ¿Y cómo se abría el pergamino? Ok, de manera vertical. Entonces, ¿por qué en algunas películas uno ve que Jesús lo abre así? No dice, esta gente le faltó investigación. Lo que se abría de manera horizontal eran los papiros, no los pergaminos. Yo quiero que usted mire por favor 2 Timoteo 4:13. Ahí Pablo le pide algo a Timoteo, y ahí encuentra usted un término muy interesante de lo que él le pide. ¿Listo? Vamos rapidito por favor, 2 Timoteo capítulo 4 versículo 13. Regálame la hora. Me avisa a las 9:45, hasta ahí llegamos a la enseñanza hoy. 2 Timoteo capítulo 4 versículo 13. ¿Alguien léalo por favor? Sí, Keila. Cuando vengas, no te olvides de traer el abrigo que dejé con Carpo en Troya. Tráeme también mis libros y especialmente mis pergaminos. Y especialmente mis pergaminos. ¿De qué se hacían los pergaminos? Pieles de animales. Los papiros. Ok, vamos a ver cómo vamos acá. Vamos aquí, mi hermano. Los 3 materiales iniciales donde se escribió la Biblia fue Pergamino, piedra, papel, papiro. Tranquila, que si uno le pregunta y no se asusta y se lo olvida todo. Mi hermano, vamos, 3 materiales donde se escribió la Biblia: piedra, papiro y pergamino. Muy bien, mi amada. ¿El pergamino se hacía con qué material? Piense primero antes de responder. El pergamino, ¿con qué? No, pero le dije que pensara, no que mirara. ¿Con qué? Con pieles de animales. Muy bien. ¿Y con qué se hacían, Noemi, los papiros? con plantas. Plantas de juncos. ¿Listo? Ok. Bueno, vamos a seguir. Algunas generalidades entonces de la Biblia. Número 1. La Biblia tiene 2 grandes divisiones. Por un lado tiene el Antiguo Testamento y por otro lado tiene el Nuevo Testamento. La palabra testamento en griego es el término diateke. Digan todos conmigo, diateke. No, pero dígalo como en griego, diateke.
Ese término en griego se traduce como testamento o se puede traducir como pacto. Por eso es que algunos hablan o de Antiguo Testamento o Antiguo Pacto. Otros le llaman Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. Cualquiera de los dos se puede interpretar, no hay ningún problema. De hecho, la mayoría de los teólogos nos gustaría que mejor se hablara de Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Es que el término correcto en este contexto sería pacto más que testamento. Porque efectivamente usted lee todo el Antiguo Testamento y usted encuentra el Antiguo Pacto, el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel por ley. Entonces, si cumples esto, tienes derecho a esto; si no lo cumples, estás condenado. Ley. Nuevo Pacto, Nuevo Testamento, ya es un pacto no por ley, sino ¿por qué? Por gracia. Ya no es lo que tú y yo hagamos, es la obra que Cristo hizo. Pero bueno, como tradicionalmente hemos hablado de testamento, no hay ningún problema, siga usándolo. Pero tenga claro que también se puede hablar de Antiguo Pacto o Antiguo Testamento, porque el término diateque en griego nos da las dos posibilidades de interpretación. La Biblia tiene en total 66 libros. 66 libros tiene la Biblia. ¿Y la católica cuántos libros tiene? 76. Por eso me dice acá, tranquilo. Déjeme partir del conocimiento previo de ustedes, ¿listo? Pero como tiene ganas de contestar, bueno, hermano Miguel, Dios me lo bendiga, hermano Miguel. ¿Cuántos libros tiene la Biblia católica? 72. 72. Algunos hablan de 73 porque está Macabeo subidos. Entonces los católicos siempre han tenido guerra con nosotros los cristianos protestantes porque ellos dicen que nuestra Biblia está incompleta. Lo que pasa es que ellos incluyen dentro de su Biblia algo que se llaman los libros apócrifos. Hablaremos de eso también estos domingos, explicarles un poco por qué esos libros apócrifos no hacen parte del canon bíblico que nosotros tenemos. Pero vamos a partir acá. 66 libros tiene la Biblia. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Para un total entonces de 66. Aquí va este dato para los que les gusta ser curiosos bíblicos. La Biblia contiene 3.566.480 letras. Si quiere, cuéntele y verifique por qué. 773.746 palabras, 31.102 versículos, 1.189 capítulos y 66 libros. Esto se llama la composición de la Biblia. 3.566.480 letras. Ahí están el número de palabras, el número de versículos, el número de capítulos y el número de libros que tiene la Biblia. Una nota aclaratoria: ahí no están partiendo de la Reina Valera, ni se está partiendo de las Américas, ni de la Nueva Traducción Viviente. Ahí se está partiendo del texto original. Recuerden que la Biblia se escribió en 3 idiomas. Antiguo Testamento, ¿en qué idioma se escribió? No, pero no hay poca adivinar. Listo, vamos otra vez, Ander, vamos, rebobina. ¿En qué se escribió el Antiguo Testamento? ¿En qué idioma? Manamelia, ¿en qué idioma se escribió el Antiguo Testamento? En arameo. Ok. Elvin, ¿en qué se escribió? En hebreo. Y de lo que dijo la hermana Nelia. Y arameo, muy bien. El Antiguo Testamento tiene 2 idiomas originales: hebreo y algunas partes está en arameo. Hablaremos también después por qué hay partes que están en arameo. Y el Nuevo Testamento, hermano León Freddy, ¿en qué se escribió? Hebreo. No, ese fue el antiguo. Acá, hermano Miguel. En griego. En griego, eso sí. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo y en arameo. Y el Nuevo Testamento se escribió en griego. La Biblia tiene 3 idiomas en que se escribió. Entonces, de ahí, de ese texto original, es que se cuenta el número de palabras, el número de versículos, etcétera, etcétera. Así que este es un dato también para que usted lo pueda conservar. Vamos
Vamos a hablar entonces de la división actual del Antiguo Testamento. Dijimos, Pastora Elizabeth, que el Antiguo Testamento, ¿cuántos libros tiene? 39. Muy bien. Ingrid, y resulta que el Antiguo Testamento tiene unas divisiones. ¿Cuántas divisiones tiene el Antiguo Testamento? Les puedo decir Pentateuco, Ajá. Poéticos, Sí. históricos, Sí. los profetas mayores, ¿Profetas mayores? y los profetas menores. Un aplauso para Ingrid. Excelente. Muy bien. Excelente. Tiene 5 divisiones el Antiguo Testamento. Sí, 5 divisiones. Vamos a aprenderla hoy. Tal vez hasta ahí lleguemos esta mañana. Pero con estas divisiones que las tengamos, creo que podemos ir avanzando. La primera división que tiene el Antiguo Testamento se llama el Pentateuco. Se llama Pentateuco porque esta es una palabra compuesta. Penta, 5. Por eso que dice que Brasil es el pentacampeón del mundo. Ah, es porque no es que al fútbol hay que meterlo a todo. Es el pentacampeón del mundo porque ha sido 5 veces campeón de un mundial de fútbol. Penta 5. Y teuco es una palabra en griego que significa ley o libros, lo llaman, lo traducen también. Así que Penta 5, teuco ley, 5 libros de la ley. Este Pentateuco fue escrito por Moisés. Y los 5 libros del Pentateuco son, ¿quién se lo sabe? Allá, Charito, Sharon. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Ah, esta muchacha está volando. Un aplauso para Sharon. Bueno. O sea, en otras palabras, diciendo, ¿qué más? ¿Qué más? Muy bien. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. 5 libros escritos por Moisés. Ojo, hermano, que aquí hay un dato. La Biblia actual está organizada por temas, pero no necesariamente está organizada por orden cronológico. ¿Eso qué significa? Que aunque Génesis es el primer libro de la Biblia, Génesis no es el primer libro que se escribió en la Biblia. Entonces, si no fue Génesis el primer libro que se escribió, entonces, Auri, ¿cuál es el primer libro que se escribió en la Biblia? Si no es Génesis. O le tiramos la pelota al guitarrista. ¿Sí? Guitarrista, ¿cuál es el primer libro que se escribió? Pues la verdad no sé, pero deduciendo por la parte en que pienso yo que es Deuteronomio. Bueno, aunque esos 5, recuerde que lo escribió Moisés. Ahí va el dato. El primer libro que se escribió fue alguien que vivió antes que Moisés. Listo, entonces ya voy, mi hermano Miguel. Profe Claudia, ¿cuál es el primer libro que se escribió de la Biblia? Job, sí, señor. Un aplauso a la profe. Muy bien. El primer libro que se escribió en la Biblia es el libro de Job. De hecho, Job existió mucho tiempo antes que Moisés. ¿Por qué? Porque cuando Moisés escribe el Pentateuco, él escribe la época patriarcal. Abraham, Isaac, Jacob. Los patriarcas eran patriarcas porque ellos tenían permitido ofrecer holocaustos. Después sigue la época sacerdotal, donde ya Dios estipuló que nadie podía ofrecer sacrificios, solo los sacerdotes. Entra Aarón y entran sus hijos. Job, usted lo encuentra en el capítulo 1 ofreciendo holocaustos a Dios. Eso significa que Job existió en la época patriarcal. Y claro, históricamente está comprobado que Job fue mucho antes que Abraham, que Isaac y que Jacob. Entonces, el primer libro que se escribió, gracias profe, para que todos lo tengan pendiente, fue el libro de Job. Hermano Miguel, ¿eso es lo que ibas a decir, cierto? Perfecto, muy bien. Listo, todos conmigo. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Muy bien. ¿Les puedo dejar tareas? Son juiciosos, pero si las hacen. Bueno, ahorita le tomo una foto a todos los que vinieron acá para que no estén exentos de que... Listo, escriban por favor, investigar. Investigar.
¿Qué significa Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio? ¿Listo? Tiene que saber qué significa. Porque qué tal que alguien viene y le dice, ay hermana, aquí estoy leyendo el libro de Éxodo, pero la verdad no sé qué significa Éxodo. ¿Qué significa Éxodo? Al próximo le pongo un 0 inmediatamente y lo saco del salón de clase. ¿Listo? Entonces es importante que todos sepamos qué significa Deuteronomio. No Deuteronomio, como a veces uno escucha. Deutero. No es tabrete. Hay que saber mencionar. No es, ay, qué hueserío ese. No se dice hueserío, se dice como, ¿van a salir? No se dice hueserío, se dice como. ¿Quién quiere que le pregunte? No se dice hueserío, se dice como. Ay, entonces ya yo sé quién eran los que hablaban en el salón de clase cuando estaban pequeños. Alguien dígame, ¿cómo es, profe Gabriel? ¿Cómo se dice? No se dice huesamenta, sino huesamentaria, pero hay otro término que es más correcto. Osamenta. Eso, muy bien. Los libros hay que saber leerlos. Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Usted cuál es la tarea que tenemos para dentro de 8 días? Ok, entonces dentro de 8 días, todo lo que está acá, yo le voy a preguntar a cualquiera de ustedes. Debe saber qué es Génesis, qué es Levítico. Debe saber por qué este libro se llama Número, pero no me va a decir porque tiene números. No, esa no es la respuesta, ¿listo? Investíguelo. ¿Y qué significa Deuteronomio? Entonces, primera división del Antiguo Testamento, el Pentateuco. Segunda división del Antiguo Testamento, ¿cuál es? Poético. ¿No? Histórico. Eso, los libros históricos. Y van desde Josué hasta Esther. Son 12 libros históricos que hay. Pentateuco 5, históricos 12. Ahí los encuentran ustedes, son libros muy interesantes porque cuentan la historia del pueblo de Israel. De hecho, son de los libros chéveres para uno poder leerlo. Por ejemplo, usted lee Génesis bien, Éxodo lo lee bien, por ahí está el capítulo 17 de Éxodo. Porque cuando ya entra el 18, el 19, 20, que ya cambia el género literario, ya no es historia, comienza a ser leyes, ya empieza como a ser aburridor. Entonces, y más cuando viene aquí Levíticos, eso casi nadie ni lo lee. En Números, cuando uno encuentra una historia, te lo vuelve a leer. Pero estos históricos son los libros que normalmente los cristianos más leemos, porque son historias. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Hermana Aleda, vas a leerme esos 12 libros históricos. ¿No se ve, cierto? ¿Sí se ve? Josué, vamos, Josué. ¿Dónde están? Ah, ok. Dale tú entonces, por favor. Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Muy bien, muchas gracias. Elkin, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Esdras, Nehemías y Esther. Muy bien, muchas gracias, mis hermanos. Bueno, los dos que leyeron están leyendo mal los libros. Porque este libro sí se lee Josué, Jueces, Ruth, pero cuando llegamos aquí, la gran mayoría de ustedes dicen Primera de Samuel o Segunda de Samuel. Samuel no se lee primera, porque Samuel no es una carta. Lo que se lee primera son las cartas en el Nuevo Testamento. Primera de Corintios, primera de Tesalonicenses, primera de Timoteo. Pero estos no son cartas, estos son libros. Por lo tanto, cuando llegamos aquí se lee primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes, segundo libro de los Reyes. Bueno, yo quiero que miren en su Biblia donde está el primer libro de los Reyes, capítulo 1. Porque alguna Biblia tiene el nombre escrito arriba del libro. A ver si lo tienen o no lo tienen.
En primer libro de Samuel, el capítulo 1. Primer libro de Samuel, el capítulo 1. Aparece solo uno, Ingrid y Samuel, ¿cierto? Pero hay otro que dice primer libro. Primer libro de Samuel, sí. Ah, este sí lo tiene, véalo acá. Acá dice primer libro de Samuel. Míralo ahí la Biblia, por favor. Allá también dice. Ay, présteme ese, por favor, mi pastora, que está esa grandota. Como para corregir a alguien cuando... Alguien acá. Ahí está, Samuel, mire, dice primer libro de Samuel. ¿Acá también lo tienes igual? Ok, míralo ahí. ¿Cómo dice? Ok, vamos Elkin, ahora sí. ¿Cómo se leen los libros? Josué, fuerte Elkin. Josué, Jueces, Ruth, primer y segundo libro de Samuel, primer y segundo libro de Reyes, primer y segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Muy bien, ahora sí, un aplauso a Elkin, lo leyó como es. Dale un aplauso, por favor. Bien, Elkin. Ojo, directores y predicadores, cuidado, yo los escucho acá en el altar. Dicen, abran la Biblia en primera de Samuel. Ojo. Ojo, si usted está en este taller, ya lo aprendió. Léalo correctamente. Pero no vaya a ser como un joven que una vez yo compartí algo de esto en una iglesia y había culto de jóvenes. Yo subí a la casa pastoral y estaba allí hablando con los pastores cuando escuché al joven director diciendo: muy bien, jóvenes, hoy voy a enseñarles algo que me enseñó el pastor John Luis Chávez. Abran la Biblia en primer libro de Timoteo. Y yo allá me puse a decir, ¿qué he hecho, Dios mío? He hecho un desastre. No, Timoteo sí sigue leyendo primera. Recuerde, las cartas en el Nuevo Testamento se leen primera o segunda, pero Antiguo Testamento son todos libros y se leen primer libro. ¿Listo? ¿Cuánto tiempo tenemos? Listo, me quedan 3 minutitos. Listo, perfecto. Tercera división del Antiguo Testamento. ¿Cuál es? Los libros poéticos. Y ahí está, son 5 también. Listo, los libros poéticos. ¿Por qué se llaman libros poéticos, Yair? Es pura poesía. Y aquí, de estos libros, normalmente usted escucha predicación de Job, de Salmo y de Proverbio, pero de Eclesiastés o de Cantar de Cantar, pocas predicaciones. ¿Por qué? Porque el género literario es poético y la poesía no se interpreta como la historia o como las leyes. La poesía tiene una manera hermenéutica de poder interpretarse. De hecho, el primer aspecto fundamental de la interpretación de la poesía en la Biblia es que no se interpreta de manera literal. Por ejemplo, si yo le digo a mi esposa, mi amor, esos ojos tuyos son como la luna llena. ¿Le dije que era ojona? Ella no me dice, ¿estoy ojona? No, mi amor, es decir, que son resplandecientes. Usted me dijo ojona. Porque la poesía no se interpreta literalmente. Por eso atacaron a Alex Campos hace algunos años atrás. Yo recuerdo un predicador que llegó a la iglesia y prohibió que nadie podía escuchar canciones de Alex Campos. Entonces yo tenía mi primer CD de Alex Campos que se llamaba El Taller del Maestro, Tiempo de la Cruz, y mi papá, no, usted tiene que votar, usted no puede escuchar porque el predicador lo dijo. Pero papá, déjame, yo investigo. No, aquí en esta casa no se escucha música de Alex Campos. ¿Qué pasó? Que el predicador cogió a Alex Campos, donde una frase de me robaste el corazón, que él le dice, me robaste el corazón a Dios. Entonces el predicador dijo, sí, Alex Campos trata a Dios de ladrón. ¿Cómo así que Dios nos roba? Dios nos roba. Ese es un hereje, y de ahí se pegó para decir que Alex Campos llamaba ladrón a Dios. Pregunto, Keila, cuando Elkin te dice, mi amor, me robaste el corazón, ¿qué es lo que te está diciendo? ¿Ladrona? No, ¿qué le está diciendo? Una poesía, ajá, ¿qué? Que le conquistó, que lo cautivaste, ¿cierto? Que te ganaste su amor. Y uno usa una poesía
me robaste el corazón. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando llegamos aquí a los libros poéticos, porque hay ciertas poesías que no se pueden interpretar literalmente. Y hay una cantidad de textos, por ejemplo acá, en Cantares, espectaculares de cómo Salomón se expresa y se refiere a una mujer. De hecho, pareciera que fuera literatura para adultos. ¿Sí? Hay papá que dice, yo a mi hijo no le dejo leer el libro de Cantares porque eso es para adultos. Y es interesante. ¿Quién está hablando? Sí, ahí. Uno tiene que saber qué versículos dedicar también de cantar. Por ejemplo, hay uno que dice que a la yegua del faraón. A la yegua, sí. Sí, así. Totalmente. Eres una yegua, amada mía. ¡Ah! Esa sí nos patea enseguida. Hermano Miguel. Esos libros poéticos, esos libros sapiensales, sí. Sí, claro. Sí, lo que pasa es que algunos hablan poéticos y sapienciales porque recuerda que la palabra sapiencia significa sabiduría. Entonces se usa sapienciales sobre todo porque parte de Job tiene muchísima sabiduría. Salmos es más poesía y alguna sapiencia, pero Proverbios y parte de Eclesiastés es mucha sapiencia. Entonces poéticos o sapienciales, no importa, lo pueden llamar de la misma manera. También tener muy en cuenta que Salmos tampoco es tan literal. Ajá. Cuando dice que los enemigos, que nos aplasten. Eso se llaman oraciones imprecatorias, que son oraciones que David hacía pidiéndole a Dios venganza por sus enemigos. Señor, ese enemigo, que sean destruidos, que sean acabados. ¡Ojo! Cuando vamos a leer Antiguo Testamento hay que leerlo sabiendo que Cristo ya vino. Entonces algunos se quedan orando como David, pero Cristo dijo, al que te dé una mejilla, ponle la otra. Al que te maldiga, tú tienes que bendecirlo. Es decir, que ya nosotros hoy en día ya no podemos decir, Señor, que ese vecino que no me dejó dormir anoche, consume los rayos, fuego del cielo sobre... Ya no, mi amado. Ya hay que bendecirlo, pedir misericordia para él. Tarea. Me va a interpretar, va a averiguar, por favor, qué significa la palabra Eclesiastés. ¿Listo? Esa es la tarea, Eclesiastés. Entonces miren que hay dos tareitas. ¿Qué significan los nombres de estos libros? ¿Y qué significa la palabra Eclesiastés? Dentro de 8 días cualquiera de ustedes le voy a preguntar y dice, pastor, yo estoy averiguando Eclesiastés significa esto y esto otro. Muy bien, quedamos con 3 divisiones del Antiguo Testamento: Pentateuco, históricos y poéticos. Dentro de 8 días vamos a seguir con las otras 2 divisiones, más las divisiones del Nuevo Testamento. Listo, y va la última tarea. Memorizar. Tiene esta semana para que memorice estos y estos. Hasta aquí me debe llegar en memorización de los libros del Antiguo Testamento. ¿Quién se lo sabe? Génesis, ¿quién se lo sabe? Hasta ahí. De memoria. Yair, venga, Yair, un momentico entonces, a ver. Pero correctito, Yair. Listo, se me para aquí al lado mío. Va a mirar para allá y nadie me la ayuda. Yair lo va a decir todo. Arrancamos. Génesis. Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar. Hasta ahí, hasta Cantar. Muy bien, Yair. Excelente. Es un buen seminarista, un buen seminarista. Listo. Todos saben lo que se lo saben. 1, 2 y 3. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo libro de Samuel, primero y segundo libro de Reyes, primero y segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar. Listo, esa es tarea, hay que aprenderlo. Este mes de octubre vamos a estar allí estudiando algunas cosas puntuales de las Escrituras. Bien, mis amados, así sentadito oremos. Señor, muchas gracias porque nos permites estudiar un poquito nada más, Señor, de lo que es la composición de los libros sagrados. Pedimos, Señor, que nos ayudes a memorizarlos, a entenderlos, pero sobre todo, Señor, a practicar los principios que en tu palabra encontramos. Bendice a mis hermanos, guárdales, y que en este mes de octubre, Señor,
pueda ser un mes para estudiar tu palabra, memorizar, investigar de ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso a Dios.